La ponencia que hoy vamos a presentar, voy a contextualizar solamente por qué somos 3 personas, básicamente porque surge de un trabajo que hacemos para la maestría, que finalmente presentamos en un congreso de ESOCITE, Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de Latinoamérica, y por eso nos pareció pertinente, digamos, volver al grupo que habíamos revisado este modelo mundial latinoamericano de la Fundación Bariloche y presentarlo en este contexto. ¿Por qué el modelo aquí? Bueno, básicamente porque el desarrollo del modelo estuvo a cargo de Amílcar Herrera, junto con otros investigadores que al momento de iniciarse el desarrollo eran parte de la Fundación Bariloche y otros que se agregan después, tales como Jorge Sabato ya mencionado, Elio Jagorevi, después Carlos Malman, etcétera, Oteiza, Gilberto Galopin, etcétera. Bueno, para explicar qué es el modelo mundial latinoamericano, tengo que hacer un pequeño rodeo y tengo poco tiempo, así que disculpen si por ahí no detallo muchas cuestiones. El modelo mundial latinoamericano surge como respuesta a un modelo que en el año 72 publica el MIT, que fue desarrollado acá por el doctor Meadows, Dennis Meadows, que tomando un pedido del Club de Roma, donde se quería analizar cómo era la dinámica del comportamiento mundial a raíz de la problemática del crecimiento, intentan, digamos, generar una descripción matemática, sistémica, en la cual, digamos, la cuestión que estaba implícita era que había una declaración política en lo que se estaba planteando, ¿verdad? Una pequeña introducción. El Club de Roma funciona como un colegio invisible, digamos, un grupo de personas del ámbito empresarial, académico, gubernamental, que querían en ese momento analizar la dinámica mundial y a partir de allí, digamos, dar respuestas o políticas que permitieran entender hacia dónde se estaba yendo. En esta diapositiva lo que se ve, digamos, es una proyección de un outcome que era una salida de todas las corridas que hicieron, que acercaban, digamos, al mundo a una situación de catástrofe pasado el año 2020, en el cual el crecimiento exponencial de la población en una sociedad de consumo implicaba agotamiento de recursos materiales, y entonces lo que estaban planteando era que había una catástrofe inminente a nivel mundial generada por la limitación o las limitaciones físicas que tenían el crecimiento. Entonces, dentro de la ideología en la cual estaba basado este modelo, proponían algunas medidas. La primera medida era que los países desarrollados, los países centrales, tenían que detener el crecimiento. Digamos, ¿cuál es el contexto histórico? Hoy algo se mencionó de esto, ¿no? Estamos hablando de la época de la Guerra Fría, el antagonismo entre el comunismo y el capitalismo, en la CEPAL la discusión entre centro-periferia, las distintas visiones norte y sur. Con lo cual, si los países centrales se les pedía detener su crecimiento, la contraparte de esto era que a los países periféricos se les pedían detener el crecimiento poblacional e incluso disminuir su población para achicar la carga sobre el planeta. Con lo cual, el modelo fue catalogado de un modelo de neomalthusiano, ¿sí? Con propuestas, del cual se derivaron propuestas eugenésicas. Pero bueno, hubo muchas críticas que se suscitaron, entre las que están, digamos, las que están expuestas aquí, ¿no? Pero básicamente la visión que surge desde Latinoamérica es que no se podía pretender que se estuviera acercando una catástrofe mundial si 2/3 partes del mundo vivían en la pobreza, incluso en pobreza extrema. Entonces, la respuesta vino sobre todo desde la base de decir, bueno, la catástrofe ya está instalada, no nos estamos dirigiendo hacia una catástrofe. Entonces, en el año 71, el Club de Roma, que había sugerido o había pedido al MIT que desarrollara este modelo WAL3, hace una reunión en Brasil y en el cual distintos académicos latinoamericanos hacen críticas al modelo. Esto fue antes de la presentación del libro Límites al Crecimiento de Meadows, y donde se le propone a la Fundación Bariloche crear un modelo alternativo que sea una respuesta con una mirada desde el sur
a esta propuesta desde el norte. Entonces, bueno, el modelo es un modelo matemático, pero también filosófico, de lo cual vamos a hablar en un ratito. Se parte de supuestos diferentes, ¿sí?, para hacer este modelo. Básicamente, partir de la base de que una sociedad igualitaria es posible, en la cual el objetivo no fuera maximizar el PBI, sino maximizar la esperanza de vida al nacer a partir de la satisfacción de derechos personales e inalienables. Entonces, también se buscaba diferenciar las necesidades básicas de las aspiraciones, y esto orientado a decir, bueno, no necesariamente el bienestar implica consumismo exacerbado. Y entonces la propuesta era de una sociedad que fuera consumista, no consumista y participativa, en un contexto socialista, no comunista, pero seguro no consumista, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo que se persigue con este modelo? Bueno, de demostrar que el centro del problema no es la finitud de los recursos, ¿sí?, sino la proliferación de necesidades marcadas por una sociedad consumista, que en definitiva son superfluas. Se buscaba también, digamos, que mostrar que los problemas estaban definidos por una cierta cosmovisión sociopolítica, donde la cuestión física estaba presente, es cierto, pero no era el problema fundamental. Y entonces lo que se buscaba, en definitiva, era mostrar la viabilidad de un modelo socioeconómico alternativo, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Para el trabajo yo lo que hice, teniendo en cuenta mi origen disciplinar, es leer los aspectos filosóficos presentes a lo largo, no solo del libro que se publica, Catástrofe o Nueva Sociedad, sino también en muchos de los informes que circularon antes de la publicación del libro, que no fueron traducidos y que siguen dando vueltas en inglés. Yo armé el eje, digamos este eje, en tres aspectos fundamentales. Uno es la explicitación de los supuestos, o sea, una decisión tomada desde el principio cuando se comienza a elaborar el modelo latinoamericano, es que de ninguna manera tenía que tener la pretensión de ser un modelo objetivo, neutro, o que no tuviera en las bases cuestiones fundamentales y decisiones fundamentales tomadas por aquellos que lo escribieron. Herrera, que es el que termina redactando el libro publicado, Catástrofe o Nueva Sociedad, él dice claramente que va a explicitar los supuestos y que una de las principales críticas que se le hace al modelo de Meadows es que intentó ser o intentó mostrarse un modelo neutro. La otra, bueno, no, un poquito antes, porque voy a pasar muy rápido. La otra premisa filosófica muy importante y presente en el modelo latinoamericano es que constantemente se remarca la posibilidad de alternativas. El modelo de Meadows tenía una implícita como fatalidad o fatalismo de que esto iba a ir necesariamente por este camino. Lo que intentan hacer los latinoamericanos es decir, siempre hay alternativas y si bien uno puede proyectar si las cosas siguen funcionando como funcionan, vamos a llegar a determinado lugar, las premisas era decir, bueno, ¿cuáles son los cambios posibles en el hoy para que aparezcan alternativas? Y el tercer punto filosófico fundamental es esta idea de la pérdida del centro. Nosotros en el título pusimos cuando ha acontecido la pérdida del centro, porque realmente el modelo latinoamericano tuvo una realidad fáctica de haberse corrido de la mirada centralista presente en lo de Meadows. La pérdida del centro lo sacamos de, en realidad es una expresión muy frecuente en las artes plásticas del arte contemporáneo, o sea, del arte 2000, no sé, 1980, 1990, en adelante. Ya los pensadores del modelo mundial hicieron este giro, o sea, se alejaron de la mirada centralista mucho antes también de las artes plásticas, que en general son más visionarias.
Simplemente nombrar lo que más me interesa, ahora sí. Cuando se explicitan los supuestos es la idea de que el modelo es normativo, el enfoque del mundo es como un todo, ¿sí? Se habla de una solidaridad global, se habla de un medio ambiente humano y natural al mismo tiempo. O sea, todo lo que tiene que ver con las preocupaciones medioambientales o ecologistas que estaban presentes en el modelo de Meadows, que están presentes en el modelo latinoamericano. En el modelo latinoamericano tienen las características de que en ningún momento hay un choque entre el desarrollo humano y el medio ambiente, sino que justamente Herrera lo dice explícitamente, el medio ambiente es humano y natural. O sea, no podemos estar hablando más de una confrontación. Y después esto que me interesa especialmente es, esto aparece en el capítulo 8, que es las propuestas sobre la educación, que es el único capítulo que no redacta Herrera, sino que lo redacta Gilda de Romero Brest, que era una pedagoga, y ella hace toda la propuesta para la educación. Y lo principal que va a decir es que la realidad no es una sucesión de happenings, ¿no? Si también uno se contextúa en la época donde los happenings estaban realmente como con toda su euforia, ellos lo que veían era no hay que dejar que las cosas sucedan y por un milagro aparezca la creación, sino que justamente la educación tenía que ser una educación responsable, proyectiva y tomando todas las precauciones. Yo simplemente voy a leer una parte porque especialmente me interesa. Bueno, se me fue ya con tanta cosa. Lo que va, la propuesta educativa no es para nada una propuesta, podríamos decir, tecnocentrista. El modelo está proponiendo una educación integral, donde Herrera, lo tengo acá en una cita, lo dice explícitamente, las capacidades expresivas, las capacidades creativas, las posibilidades de juego, y que nunca la educación tiene que estar ordenada a que el niño o el adulto se adapte al sistema laboral, sino que al revés, que sea una persona capaz de criticar ese sistema con todas las características de injusticia y de insatisfacción que da al ser humano para promover un mundo mejor. O sea, salirse claramente de esa idea de una educación adaptativa. O sea, la educación tiene que ser principalmente crítica. Todo eso está en el capítulo sobre la educación. Pasa, sí. Y después el tema de las posibilidades de las alternativas un poco tiene que ver con una postura que ellos sostienen que solo va a aparecer lo distinto si uno parte de lo que es. O sea, la inmanencia y el conocimiento de la realidad tal cual es la que posibilita que a partir de lo que hay uno pueda reconfigurar hacia otro mundo o otra realidad posible. O sea, el contexto y la realidad aquí y ahora nunca debe estar disminuida o desdibujada. O sea, solo desde el aquí y ahora, por eso cuando Herrera dice no podemos hablar de una catástrofe futura cuando la catástrofe ya está. O sea, la primera posibilidad de que apareciera un modelo alternativo era que los latinoamericanos vivían la crisis. Entonces, como decir, desde acá podemos pensar algo distinto. Y después, muy importante, pero vamos a dejarlo pasar, la capacidad de asumir riesgos teóricos. O sea, el modelo no tiene ninguna característica de ser complaciente, condescendiente con la comunidad académica. Es un modelo que se dijo que era utópico, que pensaba, no tenía en cuenta algunas cuestiones tecnológicas, que era muy difícil. O sea, hay un montón de críticas al modelo, pero que tienen que ver por su capacidad de asumir un riesgo, de decir aquello que la gente no estaba esperando, ¿no? Con esta posibilidad crítica. Y ya para terminar, en el último punto, la pérdida del centro, esta idea de que la visibilización de la diferencia es lo que permite que el centro se desdibuje, porque la pregunta es cómo hacemos para correr la mirada centralista, y lo principal es que los bordes empiecen a tener visibilidad. Los intelectuales, los estudiosos, las necesidades, las características de los bordes, de las periferias y de las semiperiferias, no tienen tanto que atacar el centro, sino más bien empezarse a mostrar. Y ahí el centro se desdibuja. Bueno, por último,
mi trabajo en relación al modelo mundial latinoamericano tenía que ver con hacer una reflexión respecto a cuáles fueron, en definitiva, los principales aportes, así que prácticamente voy a hacer una lectura conjunta con ustedes de los puntos que seleccionamos allí. Además de mirar los aportes, también ver cuáles fueron las principales críticas que recogió el modelo a lo largo de su presentación en los distintos foros internacionales de catedráticos, docentes, investigadores, donde fue presentado, que lejos de haberlo debilitado, por el contrario, las críticas sirvieron para que estos investigadores del momento refuercen algunas posiciones o revisen algunas de esas posiciones. Así que creo que en definitiva fueron interesantes en el sentido de ayudar a construirlo. Así que desde los principales aportes podemos mencionar que el modelo lo que hace es llamar la atención sobre el estilo de producción, consumo y distribución, que según lo que estaba planteado en el World 3, obviamente el modelo estaba llevando al mundo a una situación de insostenibilidad a largo plazo. De hecho, 2020 era la fecha dramática en la cual el mundo sucumbía, digamos, por el peso específico del consumo de recursos y de la cantidad poblacional que en esa dirección, digamos, iba empujando. El advenimiento de una nueva cosmovisión, la posibilidad entonces de ver que la cuestión no era tanto de tipo económica, sino de tipo política, y que de hecho la política siempre involucra el aspecto económico. Fue obviamente una clara crítica al capitalismo y al socialismo como se entendían en ese momento, y el modelo se circunscribió de hecho a una práctica más bien orientada al socialismo, ¿no? Pero con un socialismo revisado, es decir, no tenía que ver con la impronta socialista como se entendía en esa época, sino un poco evolucionada. Y por último, uno de los principales aportes, el que a mí a lo mejor me gusta más, es la utilización de la esperanza de vida al nacer como variable matemática a optimizar. Dijimos que el MMLA tenía que ver justamente con una modelización matemática que trataba de ver entonces cuándo era que se agotaban efectivamente los recursos. La mirada que usó Herrera tiene que ver entonces con valorar lo más importante, que es justamente la vida humana, ¿no? Y desde ese lugar no estaba planteado el enfoque que había llevado adelante Meadows. Una más, por favor. Perdón, me fui dos. Ahí está. Principales críticas. Las principales críticas que surgieron al modelo latinoamericano tienen que ver con a quién está dirigido el trabajo. Cuando uno hace la lectura, en realidad no le queda muy en claro quién es el destinatario final de todo este proceso. En algún momento le preguntaron a Herrera a quién estaba dirigido el modelo mundial latinoamericano, y él de alguna manera respondió que estaba dirigido o pretendía tener la intención de llamar la atención de la opinión pública. Sabemos que la opinión pública es muy difusa en el sentido de poder lograr acciones y construcciones concretas, ¿no? Entonces, desde el pragmatismo se hace realmente difícil poder imaginar que la opinión pública tenga la posibilidad de efectuar efectivos cambios. Otra cuestión que también se le criticó al modelo es que plantea la división territorial del mundo en países desarrollados o no desarrollados, cuando a lo mejor podrían haber utilizado otro tipo de clasificación. Hubo algunas críticas abiertas hacia las variables que se habían considerado, las tasas de natalidad y mortalidad, fertilidad, expectativa de vida, condiciones sociales, tasas de nacimiento o ocupación. Imaginemos nosotros que para poder modelizar todas estas variables matemáticamente hay que tomar en algún momento algunas decisiones, y en ese sentido, los recursos informáticos con los cuales se procesaban estas grandes bases de datos. Yo recuerdo haber hablado con alguien de la fundación que me contaba que cada vez que echaban a correr las computadoras para que estos procesos se lleven adelante, se llevaban días, y estaban cruzando los dedos que no se corte la luz, porque si no había que volver a empezar todo el proceso de cero.
Desde ese lugar imaginamos entonces que, bueno, con los recursos informáticos que podemos utilizar en el día de hoy, obviamente habría cuestiones que podrían ser modelizadas desde otra forma, con la utilización de escenarios, con la utilización de distintas variables y bueno, desde ese lugar esta variable, digamos, o esta crítica sería posiblemente minimizada. En algunos lugares también la consideración de la expectativa de vida como la variable de maximizar fue criticada desde el punto de vista de que, bueno, podemos con los recursos técnicos, tecnológicos, médicos actualmente disponibles extender a lo mejor la vida de un ser humano hasta llevarla a límites que no sean útiles para la propia persona. Entonces desde ese lugar venían también algunas de esas críticas. Otra de las consideraciones era que el modelo tenía algunas restricciones que no eran rígidas y no admitían desvíos. Bueno, esto tenía que ver entonces con esta limitación del modelo matemático. Y no se tuvieron en cuenta impactos de la inmigración y cuestiones de la planificación urbana. Para cerrar, puedo hacer una pequeña mínima reflexión. Estaba tratando de vincular hoy el tema que planteaba de biotecnología Diego Aguiar más temprano, en el cual, bueno, comentaba estas cuestiones de esta empresa tan interesantes, y yo me quedé pensando en términos de diagnóstico y de tratamiento, ¿no? Entonces me quedé pensando que de alguna manera el modelo mundial 3 lo que proponía era, planteó un diagnóstico, ¿no? Define una enfermedad, la aceptó, y planteó también un pronóstico, y también lo aceptó. Y lo que planteó desde este lugar el modelo mundial latinoamericano es: no acepto el diagnóstico, el tratamiento no me gusta y tampoco me gusta el pronóstico. Necesitamos cambiar eso. Muchas gracias.